Eso hemos venido. Mandando. Emily, mandando. Vamos allá. Venga. Emily Cortavitarte, ¿qué hay? Buenos días. Pues buen día. Aquí estamos, esperando que llegue el otoño. A ver si llega ya de una vez. Pero ha llegado ya, ¿no? El Sí, calendario, ¿no? en el calendario sí, pero vamos. Pero no el real, Pero el de verdad. yo todavía sigo con pantalones cortos, no te quiero El decir nada más. meteorológico. Pues menos mal que sé que estamos en otoño, vas pantalones cortos, ¿no? Igual apareces aquí en el vídeo. Vamos a ver. Exilio versus interior en Cataluña. ¿Qué os pasa Sí. a los catalanes? Que no paráis de ocupar titulares, telediarios. Es que entre el Te volcán y digo, vosotros no hay nada que rascar ya. hombre, últimamente el volcán de La Palma ha ganado por goleada. Sí, Bueno, ahora, sí. bueno, sí, no, iba a seguir con la coña y no es cosa de seguir con eso. No, he puesto este título para tratar de explicar un poco, bueno, cómo se está, cuál es la situación aquí, parodiando un poco las dificultades o los problemas que yo creo que muchas y muchos oyentes conocen a través de la historia, pues que hubo en la mayoría de las organizaciones de izquierdas durante la larga noche del franquismo, ¿no? entre quienes estaban en el interior y quienes estaban en el exilio, en las diferentes maneras que se vivieron, las prácticamente rupturas que se produjeron en casi todas las organizaciones, excepto, por supuesto, el Partido Comunista, claro. Bueno, digo por supuesto porque todo el mundo sabe que ahí no hubo problema, al menos de entrada. Ni se les ocurre, Entonces, vamos. no, entonces, y me refiero a esto también porque hemos estado a un tris con la detención de Puigdemont de que aquí, bueno, corriera casi tanta lava como en La Palma, ¿no? Sí. ¿Y por qué me refiero a eso? Pues, o por qué hablo de eso? Pues porque es evidente que que aquí estamos viviendo bueno, una especie de situación, no es exactamente una bicefalia, porque no se permite, porque de momento Esquerra está aguantando ese tema y yo creo que una buena parte de la sociedad catalana tampoco lo permitiría ahora mismo, pero en depende de qué situaciones, bueno, digamos, esa lava se podría desbordar, ¿no? Voy un poco al grano, ¿no? Sí, aunque te entendemos perfectamente, pero ¿Me entendéis más o menos, no? sí. Bueno, vamos a hablar de la circunstancia que ha podido provocar eso, que como sabéis es la detención de Puigdemont en la Algué, en la isla de Córcega, ahí de Cerdeña, Cerdeña, perdón. Cerdeña. Sí, de Cerdeña. Y bueno, y todo lo que hubiera motivado el hecho de que en su momento pues determinados jueces y fiscales italianos hubieran decidido que se venía para aquí, ¿no? Que se venía para Cataluña o para España, vamos, y entonces todo lo que hubiera podido pasar a continuación, ¿no? Se hubiera removido toda una serie de sentimientos más que otro tipo de cosas que vete a saber dónde hubieran ido a parar, ¿no? Eso, como sabéis, no se ha producido porque evidentemente tanto Fiscalía como jueces no han visto el tema, se han acogido a lo que ya había dicho el Tribunal Europeo, a pesar de que ahora supongo que también sabéis que en cambio en Canadá no le han dejado entrar, donde quería ir a ver bueno, a visitar la zona de Quebec y demás, ¿no? Entonces, ¿por qué estas cosas se pueden producir? Bueno, se pueden producir en buena medida porque tenemos una parte del exilio, porque no todo el exilio, habría que decir que, por ejemplo, Marta Rovira o Ana Gabriel no están actuando de esta manera, ¿no? Pero una parte capitaneada... Pero sí, ¿vas a decir algo?
No. No, que precisamente Ana Gabriel la tenemos missing en temas de noticias, ¿no? Por lo menos Claro, no sabemos, por claro. aquí no se sabe nada de ella. No se la ha vuelto a saber. Estaba en Suiza. Sí, a ver, sí, está en Suiza, igual que Marta Rovira. Quiero decir que hay gente, o en este caso dos mujeres, ¿no? Que están exiliadas, que están guardando un perfil Bajo. bajo, Mm, y que tienen claro al mismo tiempo, no solamente están guardando un perfil bajo por problemas de que están atemorizadas por el Estado español o porque puede hacer los servicios de inteligencia y tal, sino que voluntariamente han tomado un perfil bajo porque ellas reconocen que se han exiliado y que por tanto es la gente de aquí. Es decir, Ana Gabriel no se la escucha, a pesar de que se le hacen entrevistas, criticar de ninguna manera o decir de alguna forma a la CUP cómo debe comportarse en un momento como este, ¿no? Ella, mm, pongamos el caso de Ana, ella entiende que es la CUP de la organizada y por tanto la CUP de la gente que sigue viviendo en Cataluña quien tiene que decidir qué es lo que hay que hacer. mm. Ese es un tema que el señor Puigdemont no tiene nada claro. Y ahí estamos, ¿no? Es decir, Puigdemont quiere seguir, quiere mantener de alguna manera su legitimidad como presidente. Por un lado, como sabéis, se ha creado el Consejo de la República, el Sí. cual él preside, también en el exilio. Eh, Él está manteniendo y aprovechó justamente el antes y el después, sobre todo el después de salir de esa retención que tuvo en la zona en la Alguer, pues para decir que la unilateralidad por parte de determinados catalanes y catalanas es la única salida, que no hay ninguna posibilidad de negociar con el gobierno español, y es el que está manteniendo, o una de las figuras fundamentales que está manteniendo, pues que ahí se mantiene la vigencia de los resultados del 1 de octubre. Es decir, que los resultados del 1 de octubre son resultados que él considera absolutamente válidos, que son mayoritariamente a favor de la independencia y por tanto que lo único que hay que hacer es proclamarla, ¿no? Como hizo él, que ya sabemos cómo lo hizo y cuánto duró. Pero bueno, el discurso es el discurso, ¿vale? Entonces, bueno, se llegan a decir cosas como ni amnistía ni autodeterminación, independencia, ¿no? Eso se llega a decir y se canta luego en las manifestaciones. Y te puede pasar, pues que en la manifestación del 11 de septiembre haya gente que se atreva a llamar traidor a Junqueras, ¿no? Es decir, un señor pues, que se ha pasado unos cuantos años en la prisión Fuerte, sí. y que ahora pues, resulta que para alguna gente es un traidor, ¿no? La detención de este hombre, en caso que se hubiera mantenido, probablemente nos hubiera llevado a una situación de cataclismo, no únicamente en Cataluña, donde es bastante probable que se hubiera roto el gobierno de coalición, sino que probablemente nos hubiera llevado a un problema a nivel, o hubiera llevado a un problema a nivel de Estado, en el sentido que probablemente Esquerra se hubiera tenido que retirar de los apoyos al gobierno central, con lo cual el gobierno central pues, tendría muchas más dificultades de las que en principio va a tener para hacer sus presupuestos, etcétera, etcétera, y todo el cataclismo que eso podáis imaginar que puede llevar, hasta incluso el hecho de adelantar elecciones, ¿no? Emily, pero estoy pensando que para eso, pues supongo que eso es de la semana que viene. Claro, Es el día del claro, proceso, ahí al lado. pero ahí voy a ir al final. Ahí va a ser, bueno. Al final voy a decir unas cuantas cosas que podrían hacer que eso no se pudiera producir la semana que viene. A ver, vale. Pero bueno, entonces, quiero decir, otro ejemplo del tema, ¿no? Es decir, que es lo que ha pasado martes y miércoles en el debate parlamentario que se ha producido en Cataluña, que supongo que desde fuera de Cataluña pues se ha seguido con menos interés o incluso ha habido poquísima información. Claro, es complicado de entender que
aunque a veces en el gobierno central también estas tensiones aparecen, pero más bien aparecen por cosas, digamos, como más concretas, ¿no? Es decir, por ejemplo, pues quiero que me subas más el salario mínimo interprofesional, o hay que hacerlo este año, o este tipo de ley ya no podemos seguir más meses sin ella y tal, ¿no? Pero claro, que intervenga el flamante presidente de la Generalitat, o más o menos flamante, vamos, en su primera intervención a este nivel, ¿no? En lo que sería en otro sitio un debate del Estado de la Nación o del Estado de la región, o como lo queréis llamar. Y que haga una intervención larga, que haga determinados anuncios, etcétera, y que automáticamente se hagan ruedas de prensa por parte de los diferentes portavoces de las diferentes organizaciones, y que quizás la más dura sea la de Junts per Cat, ¿no? Que diga que no se sienten reconocidos en la intervención del presidente, claro, muestra una especie, pues eso, de esa bicefalia también en el interior. Es decir, hay una parte de Junts per Cat, no necesariamente toda ella, que, bueno, pues que no se atreve o que comulga con lo que en estos momentos está haciendo el señor Junqueras, y que no se atreve a contradecirlo, o que comulga totalmente y demás, y entonces, pues, bueno, pues ahí hay un choque, ¿no? Es decir, hay un choque de discursos, ¿eh? Es decir, para ellos, como luego expresaron en sede parlamentaria al día siguiente, pues ahí hay que seguir hablando de lo que hay que seguir hablando, porque es un monotema, ¿no? Es decir, solamente hay un tema, y entonces que el presidente venga y diga quizás este es el momento de la negociación, no podemos perder la oportunidad de que el gobierno del Estado se sienta en una mesa de diálogo, este es el momento en que llevemos todas nuestras reivindicaciones, tanto unas como otras, etcétera. Pues eso es considerado como un tema menor, ¿no? Como un Sí, tema, como una especie de... Sí, bueno, como una especie de bajada de pantalones, ¿no? Sí. Es decir, por decirlo de alguna manera. Porque pues eso, el Estado español es malo, que ya lo sabemos, pero el gobierno también es malo y todo lo demás, y entonces aquí no hay nada que hacer. Claro, si a eso le unimos, que supongo que recordáis que al final se produjo la mesa de diálogo, al final Sánchez asistió, estuvieron los dos presidentes, y que en cambio quien no estuvo fueron los representantes de Junts per Cat, porque debían ser... Sí, pregunta. No, no estuvieron, pero de alguna manera ellos forzaron el que les dijeran no vais a estar, claro, porque queréis claro. venir gente que no es la adecuada. Sabría... Bueno, que no forma parte del gobierno. Eso Claro. es, que es una mesa Claro. intergubernamental. Pero ellos sabían que les podían decir eso. Es decir, forzar Bueno, la situación para decir, me han echado, ¿veis cómo me han echado? Claro. Pero claro, eso, y decir luego, nosotros estamos en un gobierno de coalición, no nos gusta, pero aceptamos la mesa de diálogo, pero el objetivo es otro, que no sé qué. Claro, si tú aceptas la mesa de diálogo, que es sobre el papel únicamente, o realmente, quiero decir, Esquerra tampoco llevó a Junqueras a esa reunión. Esquerra podía haber dicho, aquí tiene que venir Junqueras, ¿me entiendes? Y no lo hizo, porque entendió que una de las maneras de sentarse esa mesa, que no sé a dónde irá, que yo no es que esté aquí hablando maravillas de ellas, pero una de las maneras es que era una mesa de gobiernos. Si es una mesa de gobiernos, tienen que ir personas que pertenecen a esos gobiernos, ¿no? Porque digamos que en Cataluña, que supongo que lo sabéis, hay otros partidos, por ejemplo el PSC, que dice hacer una mesa de diálogo en Cataluña con representantes de todos los partidos. Y ahí quien está en el gobierno en Cataluña se niega. Dice que eso ya está resuelto, que ya ha habido elecciones y que quien representa ahora a la ciudadanía catalana es quien la representa y punto, ¿no? Y a lo mejor si hubiera otros dirían lo mismo, de no... Sí. Bueno, el caso es que todo eso es una manera de minar esa posible opción, digo posible, ni tan solo digo probable, opción de que esa mesa de diálogo llegue a algún sitio o pueda
o pueda cambiar las relaciones, etcétera, etcétera. El tema va más allá, va al punto de que en la intervención de Aragonés hubo, yo creo que 2 temas bastante interesantes, que supongo que a nivel de los medios de comunicación, a nivel estatal, no han sido muy recogidos, ¿no? Primero es un aumento en los presupuestos un aumento grande en los presupuestos, ¿no? De 3.000 millones de euros, y una buena parte de ese aumento de 3.000 millones de euros va al tema de la gratuidad a partir de los 2 años, es decir, por tanto sería uno de los primeros territorios del Estado que ofrecería la gratuidad no a partir de los 3, sino a partir de los 2 en centros públicos. En educación infantil te refieres. En educación infantil, sí, 2 años educación infantil. Y luego la otra, el hecho de aceptar determinadas propuestas, en este caso de la CUP y de otra gente, en el sentido de crear una empresa eléctrica propia basada en energías renovables, lo cual también es un elemento, yo creo que interesante. Ya veremos lo que se cumple de esto. Sí, dime. No, es decir, me pillas haciendo gestos y estaba pensando, ¿esa empresa sería para Cataluña, eso que propone la CUP, una empresa de renovables para Cataluña o una empresa que podría trabajar? No, en principio, ámbito Cataluña, luego ya veremos y luego veremos si eso se puede llevar a la práctica, porque como os podéis imaginar, los que nos escucháis, eso va a acabar en los tribunales, desde luego. Pero bueno, pero ¿Por qué va a acabar en los tribunales? ¿No? Bueno, pues si quieres hacemos una apuesta. No, pero yo no me Bueno, pues porque para eso hay abogados del Estado que generalmente están en determinados partidos de derechas militando, y evidentemente esos abogados del Estado van a llevar ese tema ante el Constitucional o ante cualquier otro. A lo mejor ni tan solo tiene que llegar al Constitucional, se puede hacer en el Tribunal Supremo de Cataluña. Sí, porque y no solamente porque hay esos abogados del Estado, sino porque hay unas empresas, muchas de ellas radicadas o iniciadas desde Cataluña, que van a poner el grito en el cielo y que van a hacer todo lo posible porque eso no se lleve a cabo, desde luego, ¿no? ¿Porque es una empresa pública o porque es la CUP? Por las dos cosas juntas. No, a ver, no lo va a aprobar únicamente la CUP, ya veremos si lo aprueba el Sí, no, pero porque era una propuesta de la CUP, me refiero. Si no. Sí, bueno, formaba parte del acuerdo entre Esquerra y la CUP, y evidentemente todo el mundo entiende que es una propuesta de la CUP, pero no creo que el problema sea que sea una propuesta de la CUP, sino que sea pública, que entre a competir, etcétera, ¿no? Vale. Me refiero con esto a que veáis un poco el panorama, ¿no? Es decir, que se vea un poco el panorama. Es decir, aquí sigue habiendo, pues eso, una serie de gente que considera que sigue teniendo un peso importante. De hecho, la televisión pública catalana utilizaba los 2 términos, es decir, cuando en el tema de la detención de Puigdemont, de palabras seguían diciendo el presidente Puigdemont y en los rótulos ponía el expresidente Puigdemont, ¿no? Pero se seguía jugando con este tipo de cosas. La gente aquí explica, no, es que el título de presidente, honorable presidente, se mantiene aunque ya no lo sea. Así, bueno, ya me entiendes. O sea, yo creo que hay algunos honorables presidentes de la Generalitat de Cataluña a los cuales no se les trata de esta manera, ¿no? Pero bueno, bien. Entonces, me decías, no, a mí no me toca jugar esta partida, o sea, la sufro, pero no me toca jugar. Es decir, ¿qué elementos puede poner sobre el tablero determinados actores para acabar de alguna manera con esto? Bueno, hay un elemento que además lo ha puesto sobre el tablero un miembro de Podemos, un miembro catalán de Podemos, que sería el Jaume Sens, que sería que el gobierno de una vez, acompañado por su mayoría parlamentaria, decidiera meterle mano y reformar el tema del delito de sedición. De manera que, por tanto, bueno, pues determinadas personas que estén en el exilio sabrían que no estarían o que no podrían ser acusadas de estas cosas. Podrían ser acusadas de otras, pero no podrían ser acusadas de estas,
que no es únicamente un problema por la gente que ahora está en el exilio, es un problema en general. Es decir, es que sabéis que la acusación esta de sedición, tal y como está escrita, pues se la pueden hacer tranquilamente a los anarquistas italianos detenidos el otro día, a pesar de lo cual, como sabéis, sigue habiendo problemas en Barcelona. Todo y que los anarquistas italianos están en la prisión. Otra gente que se ve que viste de negro y también hace cosas. Bueno, esa sería una cosa, desde mi punto de vista. Segunda cosa, evidentemente, quien se ha empeñado en la mesa de diálogo debe llevar eso a buen puerto. Y ahí hay dos partes. Y evidentemente esas dos partes están obligadas de alguna manera a entenderse o a entenderse lo suficiente como para parar determinadas críticas o parar determinadas cosas, ¿no? Y luego, por parte del actor principal o los actores o los posibles actores principales desde Cataluña, y en ese aspecto yo situaba esos dos temas que os he dicho anteriormente, yo creo que es muy importante que en Cataluña quien detenta la Generalitat gobierne, cosa que no hemos tenido en los últimos años, ¿no? Y fíjate que Eso te lo digo yo. quiere decir que gobierne, cuando dices eso, que le dejen gobernar, que no le enreden, Bueno, que vamos pueda a hacer ver, algo más que discutir claro, 4 años más de independencia sí, claro, independencia no, que sí, que no. claro, ¿Eh? claro. El Leía el otro ronrono. día y me parecía una frase muy afortunada en un periodista que decía, gobernar el día a día y no el mientras tanto. ¿Vale? Es decir, cuando ha estado el sucedáneo de Convergencia y Unió, es decir, fundamentalmente Junts per Cat y tal, en sus diferentes expresiones o maneras, es decir, el tema es, estamos aquí para que esto no vaya peor, pero en realidad nosotros estamos preparando el día de hora H, ¿no? Y eso es nuestro objetivo. Entonces, claro, mientras tanto, la gente sigue teniendo problemas en Cataluña, sigue teniendo problemas económicos, problemas sociales, sigue habiendo problemas en la sanidad pública, en la enseñanza pública y tal. Bueno, el cambio sustancial que se puede dar con respecto a determinadas posturas y a determinadas posiciones y los puntos de encuentro, yo creo que tienen mucho que ver con realmente hacer políticas efectivas, con un alto cargo social, evidentemente no solamente gobernar y hacer políticas, sino cómo podrían ser, por ejemplo, esas dos que he citado anteriormente, ¿no? ¿Que eso va a ser fácil? Como tú decías, pues como tú preguntabas, pues evidentemente no va a ser fácil y va a tener muchos palos en la rueda, pero no únicamente por un motivo de independencia antes o después o tal, sino porque, en definitiva, a pesar de que traten de ocultarlo, las diferentes opciones políticas también representan diferentes posiciones En lo social, en lo económico. en lo social y en lo económico. La política, a pesar de que se nos trate de hacer ver en Cataluña que depende de independencia sí o independencia no, o si tú quieres ya de referéndum sí o referéndum no, no es solamente eso. Y entonces ahí es donde está el meollo también de la cuestión. Muy No bien. sé si quieres que diga más o ya. No, que me dijeras que ahora al final diré lo del día 4. Puede pasar que si el día 4 resolviera la juez de Cerdeña entregarlo a la justicia del Estado español, pues habríamos liado si iba todo al carajo. ¿O piensas que Bueno, yo creo que eso no es factible, dadas las posiciones de la Fiscalía y demás, y no es factible dada la posición del Tribunal de Justicia Europeo. Otra cosa es Canadá, que no forma parte de Europa y por tanto no tiene por qué hacer caso de eso, ¿no? Yo creo que no es factible. En todo caso, hay un detalle que a mí se me ha escapado anteriormente, que es muy interesante, y es que en una entrevista en televisión española, pero en la emisión para Cataluña, preguntado a Aragonés sobre si él pensaba que la detención la había provocado el gobierno español, él dijo que evidentemente elementos del Estado seguramente que sí, que el gobierno español como tal no le constaba. Claro, eso desde el punto de vista del independentismo es alta traición, ¿no? Es como decir,
Hombre, no, pero vamos, que está clarísimo, tío, que cómo puedes llegar a decir esto, que esto no puede ser así. Claro, hay por parte de determinada gente de Esquerra, como pueden ser Rufián o Aragonés o otra gente, un nivel de voluntad de llevar esto de otra manera, a como lo ha llevado Junts per Cat, que vamos a ver si llega a buen puerto, ¿no? Vamos a ver. Bien, lo dejamos aquí, el tema. Vale. Seguiremos con ello. Le ponemos un poco de música. La que tengo por aquí encima, ¿eh? No esperes una canción especial dedicada. Me dicen a veces los oyentes, oye, pues el tema que has puesto no tiene nada que ver con lo que os habéis hablado, pero ellos no saben que yo pongo la música que pillo. La que te gusta, la que te gusta. La que pilla a mano, la que he bajado la estantería y no me he acordado de guardarla. Así que vamos a escuchar un poco y volvemos, ¿vale? Jóvenes, varones, machos, tíos negacionistas. Sí. ¿Qué me quieres decir con esta propuesta que me haces para charlar? ¿Por qué jóvenes, machos, varones, todos? Sí, hemos puesto lo de machos porque el tema va de violencia machista. Y no estamos hablando del negacionismo con respecto al COVID y a las vacunas. Que vale. Quería comentar una noticia que apareció en algunos medios entre el martes y el miércoles, que yo no la he visto o no la he escuchado en grandes medios o no la he visto en grandes medios radiofónicos o televisivos, y que me preocupa y que también sería una de las conclusiones a las que quería llegar, que bueno, pues se ha publicado el Barómetro Juventud y Género 2021. Es un barómetro que se va haciendo cada 4 años, el anterior fue en 2017, y resulta que este barómetro nos da una serie de datos brutales, ¿no? Como que entre 2017 y 2021, que solamente hay 4 años, como bien sabéis, el número, o sea, el porcentaje de jóvenes varones o jóvenes machos entre 15 y 29 años que cree que la violencia de género no existe, repito, la violencia de género no existe, o la violencia machista no existe, y que es un invento ideológico, ha subido del 10 al 20%. Es decir, 1 de cada 5 considera que eso es un invento. Que es un problema grave, que eso puede ser un problema grave, ha bajado en el caso de los machos jóvenes del 54% al 50%. Es decir, solamente 1 de cada 2 considera que la violencia machista es un problema grave en un país que tenemos alrededor de 60 mujeres muertas de promedio al año, y a veces más, y un promedio también de 160.000, 170.000 denuncias. Por contra, evidentemente, cada vez hay más mujeres que se consideran feministas. Eso ha subido del 46% en el 2017 al 67%. Quizás es el único dato o el dato más positivo. E incluso sube el porcentaje de hombres que también se consideran cercanos al feminismo, ¿no? Aunque se queda, hombres jóvenes, estoy diciendo, ¿no? Se queda alrededor del 30% aproximadamente. Pero, bueno, se siguen negando otras evidencias. Por ejemplo, esa encuesta nos dice, ¿consideras que existe la desigualdad de género pues, en el trabajo, en los estudios, en la economía, etcétera? Y si la consideras, ¿cómo es esta? Muy importante, bueno, el término era elevada, normal, no existe, ¿no? Bueno, las mujeres consideran, 7 de cada 10 consideran que las desigualdades de género son elevadas.
en los hombres jóvenes solo 4 de cada 10 consideran que son elevados. Es decir, que nos viene a dar más o menos los mismos porcentajes que antes, ¿no? Y bueno, y ahora vendría el análisis, ¿no? El por qué en estos 4 años hemos llegado a esto. Yo creo que, bueno, pues evidentemente no se puede culpar al COVID, ¿no? Le culpamos de muchas otras cosas, pero en este caso aquí no entraría. ¿Y qué es lo que pasa en los medios que yo he visto que tratan el tema? Pues que hay, y qué es lo que yo en parte no acabo de ver del todo, o sea, sí considero que hay una parte que tiene que ver con eso, que es el discurso ultraderechista, ¿no? Es decir, la idea es que el aumento de opciones de extrema derecha tipo Vox y el discurso ultraderechista está penetrando porque es evidente que ha sido justamente en ese periodo, a partir de 2019 fundamentalmente, pero bueno, quizás desde las elecciones europeas, aquellas en las que Vox consiguió representación, y que entonces todos estos discursos de prohibición del aborto, de derogar las leyes de violencia de género, de derogar el matrimonio igualitario, de introducir vetos parentales, es una cosa pues que esta gente está introduciendo, yo diría no solamente el partido político Vox, sino también otras organizaciones de ultraderecha en el mundo social, ¿no? Es decir, organizaciones como Hazte Oír o grupos religiosos de determinada tendencia y demás. Y yo creo que eso es cierto, pero yo quería darle, ser un poco más beligerante. Para mí el mismo hecho de que esta encuesta no sea motivo de un porcentaje de 2 o 3 minutos en los principales telediarios, o no sea motivo de una reunión de estas, de un debate matinal, ¿no? Al menos de 1 hora tranquilamente o media hora, una cosa por el estilo, a mí me lleva a la conclusión, que no sé si compartes o no, de que yo creo que no es únicamente un problema de que hay determinadas personas, generalmente hombres, que también algunas mujeres por desgracia, que están situando esto de esta manera para que ese rum vaya calando, etcétera, sino que yo creo que hay una dejadez por parte de grandes medios, de los grandes medios tanto públicos como privados, por tratar este tipo de temas, ¿no? Es decir, hay, no sé si voy a ser muy osado ahora, pero si me permites, yo creo que hay un miedo bastante visceral a lo que representa el feminismo y a lo que representa la igualdad, e incluso más allá de la igualdad, la diferencia, y que eso hace que determinados medios, que sabemos por quiénes están controlados, incluso aquellos que son públicos, pues en estos momentos pasen como por encima de estas cosas, excepto cuando se produce una desgracia, que evidentemente sí, se da la noticia del asesinato, etcétera, y salen un ratito de los minutos de silencio y cosas por el estilo, ¿no? Pero no hay realmente, o sea, yo creo que ha habido un retroceso en el sistema educativo por miedo o por negligencia, ¿no? Respecto a cómo se trata este tipo de temas y cómo se habla tanto del tema de coeducación como del tema de educación sexual, etcétera, etcétera, y que se ha entrado en una dinámica del jijijaja con respecto a si denuncias falsas, a si la violencia no tiene género, a todo este tipo de cosas que se están dejando pasar o introducir de una manera que a mí me parece que es tremendamente peligrosa y que, que de alguna manera esta encuesta demuestra, ¿no? o nos muestra o nos explota delante de la cara, ¿no? Vale. ¿Quieres que lo dejemos aquí para que nos dé tiempo los últimos minutos a hablar de Alemania? Vale, pues ¿O querías lo podemos dejar aquí. o añadir algo No, yo creo que
Bueno, yo no, estoy yo creo totalmente que de acuerdo contigo en lo que has dicho, que no pasa, es decir, no hay debate, por lo tanto, sin debate en los medios, me refiero a los medios de comunicación, en las tertulias, no hay debate sobre este asunto más allá de la noticia puntual y por lo tanto no se crea opinión pública, si no se insiste en el tema. Se crea opinión pública cuando hay un volcán o cuando hay una pandemia. Entonces, claro. diarrea durante 15 días, una semana, cada programa informativo y no informativo sobre el tema y aparecen vulcanólogos en todos los bares, expertos en epidemiología, en lo que haga falta. En cambio, este tema, pues lo que tú has dicho, la noticia puntual y además la irrupción de fuerzas políticas que son negacionistas de por sí. Sí, y yo añadiría el tema de los modelos. O sea, estamos hablando de gente que tiene entre 15 y 29 años y yo creo que, y vuelvo otra vez sobre los medios y sobre todo lo que tiene que ver con la comunicación, es decir, me refiero por tanto también a la música, me refiero por tanto también a las series de televisión, me refiero al cine, etcétera. Es decir, en general hay se toma muy poca conciencia con personajes de esta edad. Es decir, encontramos pocas películas, pocas series donde esto se trate con rigurosidad, donde los héroes o las heroínas sean aquellos o aquellas que pasan por este tipo de dificultades, ¿no? O que en el caso de aquellos que tienen posiciones realmente honestas y éticas y no machistas. Es decir, todo eso, el lenguaje de determinado tipo de música, etcétera, todo conduce a banalizar este tipo de tema cuando no directamente a negarlo. Es decir, la banalización es una manera de negación que al principio es banalización, pero que luego se convierte en negacionismo, ¿me entiendes? Es decir, empieza a utilizar un determinado lenguaje, una forma de hacer que es graciosa, que es para una canción, que es para una broma, que es para no sé qué, y luego al final se acaba llegando a la conclusión de que eso es un dogma, ¿eh? No era una broma, esto es verdad. Es que hay un mogollón de denuncias falsas, ¿no? Bien, lo dejamos aquí. Separamos también con otro poco de música, ¿te parece? Perfecto. Y nos vamos con los últimos minutos. No van a llegar a 10, creo, ¿eh? Bueno. Últimamente castigo mucho. ¿Qué le vamos a hacer? Castigo mucho a la gente con esto de los tiempos. Ya. Elecciones en Alemania. Me decías tú, si hemos hablado de las elecciones de Estados Unidos y de las elecciones de todos los sitios, ¿cómo se nos van a escapar las de Alemania, que están aquí al lado? Pues están casi escapando para muchos medios de comunicación. No se les da la importancia que a lo mejor están teniendo o pueden tener. Una de ellas, a lo mejor tú la nombras, lo más seguro que la nombres, pero que yo lo veía, lo veo como un tema interesante. Bueno, te toca a ti. Bueno, yo sí me parecía que interesante que habláramos de las elecciones en Alemania, no porque me encanten las elecciones, aunque aquí he hablado unas cuantas veces de ellas. Este tipo de elecciones tampoco es que me interesen mucho, pero suponen cambios de gobiernos y cosas por el estilo, como bien sabéis. Y en segundo lugar, porque estamos hablando de la potencia europea fundamental, y que nos guste más o nos guste menos, es decir, quién gobierna en Alemania o cómo se gobierna en Alemania es muy importante para el resto de Europa. Es decir, gobierna Europa prácticamente, que es lo que ha sucedido hasta ahora. Sí. Es decir, luego puede hacer coalición con Francia, incluso con Italia y España si hace falta, y entonces ya están los 4 más grandes ahí ahora que se ha ido Gran Bretaña, pero en realidad, bueno, tiene su importancia y yo creo que lo hemos notado en los últimos años, ¿no? A pesar de que quizás Merkel no ha sido una conservadora al uso, ¿no? Una política conservadora al uso, y ha tenido detalles bastante interesantes.
para ser conservadora me refiero, ¿no? Sobre todo si lo relativizamos y lo comparamos con los conservadores que tenemos por aquí. Pues, efectivamente, con los que tenemos más cercanos, ¿no? Por ejemplo, evidentemente ella no es una aperturista de fronteras con respecto a la inmigración, pero su trato de la inmigración, vamos, ya nos gustaría que lo tuvieran aquí los políticos que se llaman a sí mismos conservadores, ¿no? Y tal. Bueno, en ese sentido, y además porque yo creo que nos dan, bueno, porque hay unas cuantas elecciones ahí, ¿no? En primer lugar, el resultado supongo que todo el mundo más o menos que nos escucha lo conoce, pero lo importante sería pues eso, que los socialdemócratas suben y por primera vez después de 4 gobiernos podrían estar en la presidencia, es decir, no estar en el gobierno, que ya estaban en coalición, sino están en la presidencia. La caída del CDU-CSU pues ha sido una caída importante, de más de 5 puntos. También importante la subida de los verdes, que anteriormente eran el 5º partido en representación y han pasado a ser el 3º, aunque también al mismo tiempo todo el mundo bueno, que ha estado siguiendo la campaña nos explica que los posibles resultados de los verdes al inicio del 2021 o cuando se hacían las primeras encuestas eran, bueno, estaban más subidos o eran superiores a los que han tenido en realidad, ¿no? Y bueno, y luego esos liberales de la FDP que siguen ahí, ahora como 4º partido, la bajada en parte, pero todavía con un 10% de la extrema derecha alemana, 10%, ahí es nada, y quizás quien más ha perdido, supongo que en función de que ese voto se ha ido al SPD, pues ha sido Der Linken, o sea, la izquierda, que se ha quedado en el 4,9, es decir, a punto de quedarse sin representación, ¿no? Bueno, al margen de eso, ¿qué puede pasar a partir de ahora? Bueno, parece muy difícil que el CDU-CSU pueda formar gobierno, aunque es segunda fuerza, y no podemos olvidar que el empresariado alemán y las grandes potencias alemanas, etcétera, económicas, siempre han presionado mucho por ese pacto, como también hicieron en su momento en España, ¿no? Entonces, por el pacto PSOE-PP y allí por un pacto entre el SPD y la CDU. Pero no parece que sea... desde el SPD han dicho que no están por la labor. Que no están por la labor y no... Que vienen de ellos, de estar juntos, claro. Claro. Y los cantos de sirena que el CDU seguramente intentará, yo creo que hasta tienen oposición interna. Yo creo que ahora mismo hay sectores bueno, leo, que hay sectores del CDU que lo que quieren es pasar página, es decir, cargarse al Lasquet porque ha sido un desastre y hacer una regeneración o reorganización dentro. Hay que pensar que es un partido que gobierna varios lands y que por tanto no es que se quede sin nada, ¿no? Es decir, hombre, se queda sin el gobierno del Estado, pero tiene donde aguantarse y donde hacer política, ¿no? Y bueno, entonces los alemanes, muy divertidos ellos, que a veces no nos lo parecen, hablaban de la coalición semáforo o la coalición jamaica en función de los colores, ¿no? Todo da a indicar que vamos a tener la operación semáforo, pero yo quería aquí pararme en el sentido de, para que la gente entienda lo que puede ser la coalición semáforo, sería como si aquí el tercer partido que hubiera entrado en el gobierno español hubiera sido Ciudadanos. Es decir, quiero decir, es SPD más verdes más liberales. Y claro, y los verdes y los liberales no se parecen en nada, absolutamente en nada, ¿no? Aunque dicen que los verdes, tanto en Alemania como en Austria, con esa zona de Europa, han rebajado mucho sus planteamientos en lo social y en lo económico. Sí, imagino. Aunque por supuesto tienen choques importantes. Claro, pero imagínate, la propaganda que ha hecho durante estas elecciones los liberales ha estado basada en la rebaja de impuestos y en la potenciación de la empresa. Es decir, eso, aunque los verdes hayan rebajado planteamientos, o sea, no... Pero en cambio es bastante factible, ahora
esto puede durar a lo mejor semanas o meses, a lo mejor dentro de no sé cuántos programas volvemos a hablar de lo mismo, puede haber esta repetición de elecciones, no parece, porque en Alemania sí que están más acostumbrados a hacer este tipo de pactos, ¿no? Pero yo lo ponía como ese ejemplo de lo que aquí parece absolutamente imposible. No es que en España no existan tripartitos, en algunos sitios existen tripartitos y además generalmente es la derecha la que nos da ejemplo de esto, ¿eh? Es que existen tripartitos, aunque sea con Vox un poco desde fuera, aunque sea con Vox más dentro, etcétera. Pero en el ejemplo de Alemania, de la posibilidad de negociar un gobierno con esta pluralidad, ¿no? Y aquello, y más que negociar un gobierno, negocian el gobierno, pero al mismo tiempo negocian, por lo que estoy viendo, ¿no? Negocian los ministerios. Es decir, claro, los liberales lo que quieren es tener el Ministerio de Hacienda. Ya con eso. Y los verdes quieren el Ministerio de Medio Ambiente y demás. Bueno, no sé, es decir, no sé si es un buen ejemplo o no, es un ejemplo, ¿no? Para pensárnoslo, ¿no? Es decir, cómo la Realpolitik es una cosa que en Alemania se tiene como mucho más clara que aquí, ¿no? Una cosa que he visto yo, Emily, sí. es que tanto los partidos políticos como incluso los medios de comunicación han obviado mucho a la extrema derecha. Es decir, la han ninguneado, digamos. Sí. Tanto, aunque los resultados, tú has dicho que han descendido un poco, pero que aún son importantes, pero no cuentan para nada, Sí. si pasan de ellos. Aquí eso no sucedería ni locos, ¿no? Claro. Yo me imagino al Partido Popular y incluyo ahí a Ciudadanos, por lo que estamos viendo, no se atreverían en ningún caso a... Claro. A los... Sí, yo creo que esa es una gran lección de Alemania, no únicamente en estas elecciones, sino en los últimos 4 años. Es decir, la gran lección de Alemania al resto de Europa, y no únicamente España, al resto de Europa, ha sido que ellos sí que han hecho un cinturón a la ultraderecha, pero en todos los lados, es decir, y en todos los lands. Y en ese aspecto, volvemos a decir lo de antes cuando hablábamos de Merkel, en ese aspecto, pues evidentemente en el CDU y el CSU, o sea, los socialcristianos y los conservadores alemanes, son un ejemplo, porque probablemente si les hubieran... Es probable que haya gente en esos partidos estirándose el pelo diciendo, si les hubiéramos dado más cancha, a lo mejor ahora podríamos gobernar con ellos. Es decir, lo que nosotros perdemos lo hubieran ganado y entonces ahí tendríamos una cierta posibilidad de aliarnos con los liberales, que es una opción más cierta y más posible, más plausible y tal. Pero eso ha sido un tema que por lo menos Merkel ha tenido claro. Vamos a ver qué pasa ahora. ¿Qué pasa? Porque, claro, una cosa es estar gobernando y otra quedarte fuera, ¿no? Pero sí que es evidente que a ese nivel en Alemania ha sido un absoluto ejemplo, ¿no? Pero aparte de que, digamos, la extrema derecha alemana se ha caído por sí misma, en el sentido de que una vez que han entrado en los parlamentos y tal, pues han demostrado que únicamente tenían verborrea, pero la gente lo ha visto, que eso es otra cosa que también parece ser que tiene Alemania y aquí no, ¿no? Y aquí, es decir, para muchos y muchas de nosotros, cuando les vemos intervenir, decimos, pero bueno, ¿esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto de qué va? ¿No? Es decir, yo qué sé, ¿entiendes? Que yo qué sé, que ahora mismo lo que están lanzando esta semana, o al menos el día de ayer, es que no se pueden llamar albóndigas veganas a lo que es vegano, que es alucinante, ¿no? Que han recibido cantidad de cortes, ¿no? Entonces no le llamamos ensaladilla rusa a la ensaladilla rusa, no le llamamos lagartos a una pieza de carne de cerdo, etc. Claro, el lenguaje en castellano de las comidas, igual que en catalán o en valenciano o en lo que sea, es tan rico que hace que estas cosas... Entonces, no, es que tú lo que quieres es que quiten vegano. Si es vegano, no es albóndiga, porque la albóndiga lleva carne. Dices, vale, muy bien. Coño, tío. Claro,
¿Me entiendes? Pero aquí eso nos provoca risas a ti y a mí. Pero es que yo estoy convencido de que va a haber programas de radio y que va a haber personas que digan, coño, pues tienen razón, ¿no? O si son veganos y no quieren carne, pues que lo llamen de otra manera, que le llamen cosita redonda o bolita pequeña o alguna cosa así. Claro, y yo creo que esos son niveles. ¿eh? Son niveles de educación política, son niveles de educación, etcétera. Es decir, todos los analistas alemanes que yo he leído hablaban de eso, ¿no? Es decir, que la extrema derecha ha fracasado en buena medida gracias a sí mismos. Es decir, que cuando se han puesto a intentar hacer política parlamentaria o otro tipo de política, pues no sabían porque estaban acostumbrados a hacer eso, rebuznar y tal. Pero nosotros resulta que tenemos una gente que sigue creciendo haciendo eso. Y bueno, nos hemos pasado de Alemania para aquí, pero está bien para que lo pensemos. Muy bien, pues aquí lo vamos a dejar, Emilio. Vale, de acuerdo. Pues, ¿qué le vamos a hacer? Esto se acabó. Sí. Sí, como decían aquellos, esto es todo, amigos, ¿no? Nos oímos la semana que viene, si no pasa nada. De acuerdo. Y si todo va bien, ¿vale? De acuerdo. Un abrazo, salud. Nos oímos. Salud, la salud. Cuidaros. Bueno, te vas. Tienes pajaritos por ahí, ¿no? ¿Por qué dices eso? Yo oigo pajaritos. Hay aquí una jauría de gorriones, pero yo no los oigo. Pues en serio, a mí me entran, tío, mientras que hablaba, digo, ¿habrá dejado los pájaros ahí en la habitación? No, en una habitación no, pero vienen a comer aquí, hay momentos que se pelean y están de gresca siempre. Bueno, no es pelea, es su botellón, es su cachondeo. Es su manera de decir, quítate tú, porque me voy a poner yo. Y este grano es para mí, ¿no? Y se dan aquí picotazos, sí. Yo los veo, están ahí, son un montón. No, pues a mí me entra por algún sitio tuyo, por tu micro o lo que sea, me entra. ¿eh? Yo te oía todo el rato. Bueno, a ver si ha salido en antena también. Bueno, sale en el vídeo, pero no sale en las redes. Sí ha salido en antena los pajaritos. No sé si se oirán. Bueno. Si te pones auriculares, sí, si no, no. Claro. Bueno, para la segunda pase, que la gente se ponga auriculares si lo quiere escuchar por segunda vez y oiga los pajaritos. Hay un mogollón, ¿eh? Sí. A lo mejor te mando una foto y verás la cantidad. Es que no son 2 ni 3, ni 10, son más. No, ya, se oye hay que tiene una buena juerga. Una buena juerga flamenca. Bueno. Muy bien, pues venga, nos vemos, Manolo. Vale, chao. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.